¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión me gustaría retomar algunas de las cuestiones del video anterior donde planteábamos una relación entre el psicoanálisis y las neurociencias para poder puntualizar algunas cuestiones esenciales que nos llevarían a hablar, por ejemplo, de la evolución del ser humano tal y cual lo conocemos hoy en día. Porque para pensar los distintos efectos fisiológicos que a veces se producen en el cuerpo en un contexto de neurosis o de psicosis, tenemos que situar cuáles son estos procesos y de qué dependen. Es decir, si una persona entra en un estado de pánico, como actualmente se llama a aquel estado de ataque histérico que Freud había mencionado hace más de 100 años, decimos que una persona en un estado de pánico va a haber generado una respuesta fisiológica neurohumoral, ¿sí? Es decir, una respuesta que va a involucrar tanto a una serie de glándulas, órganos, como también algunas hormonas que serán secretadas por estas distintas estructuras. Entonces, me parece que es importante poder situar que las neurociencias, tal y como lo planteamos en el video anterior, van a poder hacer una buena descripción de estos efectos que acontecen en nuestro cuerpo. El psicoanálisis va a entablar la pregunta de, bueno, ¿por qué ese proceso se desencadena en un momento que aparentemente no sería necesario? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como ustedes sabrán, desde el inicio de nuestra especie animal, han habido una serie de cambios evolutivos que, bueno, Charles Darwin ha podido situar de manera brillante y que hablan de que poco a poco este ser humano que conocemos fue producto de un proceso evolutivo que comienza con un contexto totalmente diferente al actual, es decir, las cavernas. Nosotros podemos situar que nuestros antepasados vivían en estas cavernas, vivían de manera nómade, tenían en un principio organizaciones sociales muy básicas, pero bien organizadas, como por ejemplo podría compararse en la actualidad con los lobos, y que poco a poco se comienza a desarrollar una diferencia que tiene que ver con la razón, que por supuesto previamente nosotros vamos a tener que situar una relación con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es aquello que posibilita que los seres humanos entren en este estado complejo de sociedad y a su vez que quede como relicto, como si se quiere un efecto residual, las neurosis como aquel malestar que la vida en sociedad puede generar. Entonces, ¿por qué me parece que es importante situar estos puntos de nuestros orígenes? Porque, por ejemplo, cuando nuestros antepasados vivían en las cavernas y de repente en una noche de luna estaban por dormirse y escuchaban un rugido, inmediatamente iban a ponerse en estado de alerta, porque podría haber allí al acecho algún depredador que venga a cazarlos. Entonces, este estado de alerta es producto de un estímulo exterior, sería el rugido, inventemos, de un tigre, y la respuesta, primero, psíquica, por así decir, la percepción de un peligro, es decir, un rugido es un peligro porque viene de un tigre que me puede comer, y la respuesta fisiológica, que sería la respuesta neurohumoral, es decir, lo que vamos a encontrar del lado de una posición de lucha
o huida. Esto es la secreción de ciertas hormonas que nos preparan para estas dos actividades que mencionábamos, luchar y huir. Estas hormonas vamos a situarlas con distintos nombres que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, ¿sí? Estas hormonas, originariamente, a causa de los efectos que generan, fueron poco a poco evolucionando en los diversos animales, también sucede con nuestros gatos o nuestros perros, como un proceso fisiológico que lo deja a uno presto, ya pronto, para luchar o para huir. No en vano, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio se acelera, las pupilas se dilatan y uno ve mejor, la palidez del rostro tiene que ver con que la sangre empieza a refluir hacia nuestros músculos para estar en una posición más adecuada tanto para luchar como para huir, y distintas preparaciones que nos colocan en una mejor posición para este acontecimiento, ¿sí? Esto es lo que sucede en la cultura actual frente a representaciones, es decir, esta respuesta neurohumoral aparece en la cultura, en la actualidad, frente a representaciones que no enlazan el peligro de la misma manera que el rugido de un tigre podría causar a la intemperie. Es decir, ¿qué pasa con una persona que se encuentra en un permanente estado de lucha o huida frente a la ausencia de, por ejemplo, un peligro que podría decirse real en tanto es percibido por nuestra conciencia? Esta respuesta, que decíamos es neurohumoral y vamos a profundizar en el próximo video, es lo que en la actualidad se llama estrés. Una palabra que ha sido por ahí un poco banalizada, pero el estrés tiene que ver pura y exclusivamente con una respuesta que no se vuelve aguda, como en el caso de nuestros antepasados, que luego de que el rugido cese o se puedan anoticiar de que el animal se ha alejado, estas hormonas desaparecían y el cuerpo volvía a la normalidad, bueno, haciendo que esta secreción sea aguda y no crónica. Entonces nos encontramos que esta forma de responder frente a un peligro se vuelve en la cultura actual un arma de doble filo, porque ya no es algo adecuado para responder un peligro, sino que se vuelve algo exagerado, si se puede utilizar este término, frente a la ausencia de un peligro real, en tanto era el tigre, y a su vez la respuesta, en los casos que hablamos de estrés, no será aguda, sino que será crónica. Es decir, la persona está en un permanente estado de lucha o huida. Este descubrimiento es muy interesante y sitúa los efectos que pueden acontecer en el cuerpo frente a un peligro. Ahora bien, lo interesante es la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese peligro? Y para dejar esto con puntos suspensivos, para retomarlo en el próximo video, vamos a citar una frase de Freud que dice que frente a la pulsión no se puede huir. Así que, bueno, los invito a continuar en el próximo video profundizando sobre el estrés, las causas y efectos. Nos vemos la próxima.